Yali, Neno toca Lilical-Tonac. Hoy, 15 de julio, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la quinta casilla de la sexta trecena, el tonali Macuili Iscuintli, 5 perro. Un tonali del rumbo del norte, del Miclampa. El color es el blanco. Estamos en una trecena, la trecena Semiquistli, en donde Tonatiu es el regente y el corregente es Tesistecat o Mestli, la luna. Tonatiuh, pues es una energía masculina y la luna tiene a dos energías que están ahí armonizadas, que es, bueno, Tezistecatl, la esencia masculina, y Mestli, la esencia femenina. Hoy Iscuintli nos acerca a una señora maravillosa, la misma Tonacatecihuatl, en su advocación de la que barre los caminos, la que teje los destinos, la gran paridora, la medicina, la hermosa Tlazolteotl, que es una advocación del principio femenino de la gran diosa en su versión madura. O sea que es una mujer sabia que ya ha dejado la juventud, que ha ganado esa experiencia que nos da transitar por este espacio-tiempo. Bueno, pues ella está en el numeral 5 y con ella viene Cacalot, un ave que es brava, es oscura, lo conocemos también como el zanate. Hay una chica muy simpática que me decía que Cacalot hace así, cacá, cacá, y ciertamente Cacalot es muy escandaloso y fiero y le gusta encontrar las cosas hermosas que brillan. Cacalot está relacionado hoy con esa búsqueda de lo bello a través de ir con Iscuintli al Mictlán. Vamos a buscar esos saberes sagrados, esas verdades que a veces cuando estamos despiertos no logramos vislumbrar. Nuestra conciencia va a entrar no dormida, sino despierta a ese espacio del Mictlán. El señor Mictlantecuhtli es el regente de Iscuintli, así que tenemos hoy la gran ventaja incluso de convertirnos en Iscuintli e ir a alcanzar y mirarnos en esos ojos maravillosos de Mictecacihuatl, la señora del Mictlán, la dualidad de Mictlantecuhtli. Y bueno, también puedes ir convertido en una serpiente, ser esa agua que se filtra por todos lados. O acuérdate que el agua tiene muchas formas, puedes ir en forma de viento, esa energía que tiene el agua, porque la señora de la noche es Chalchutlicue, la madre de Tezistecatl. Así que mira, si no está poderosa esta coordenada Macuili Iscuintli. Además que Iscuintli en la mitología, o sea, el perro, tiene una gran relación con el ser humano, porque en el mito cosmogónico que habla de los soles, de las 4 eras, nos dice que cuando terminó el cuarto sol, o sea, la señora Chalchutlicue dejó de ser el sol, este periodo terminó con una elevación de las aguas. Entonces todo quedó inundado y pues pereció. Para el plan de los grandes señores del Omeyocan, tenía que quedar pues vivos dos principios, uno femenino y masculino. Estos fueron Tata y Nene. Los metieron en un tronco ahuecado y anduvieron ahí flotando. Estaba tapado y llevaban justo lo que tenían que comer. Anduvieron ahí flotando hasta que 4 veces golpeó este árbol y entonces fue la señal para que ellos salieran. Pero tenían mucha hambre y entonces tuvieron la osadía de prender fuego y agarrar peces que había ahí, o pescados, yo creo que algunos ya estaban muertos, para cocinarlos porque tenían hambre. Y entonces, acuérdate que cuando tú juntas este frío del pez con el calor, el fuego, vas a generar esas dos corrientes que forman el atlachinoli, el agua quemada. Y este movimiento genera cambios, principios. Tú no puedes juntar estos dos principios sin haber ayunado, sin haber hecho
la ritualidad correspondiente sin haberte preparado y menos sin haber pedido permiso. Así que este humo subió hasta el Omeyocan y Tonacatecutli se molestó. Mandó entonces a Yayauqui Tezcatlipoca para reprenderlos. Mandó a reprender a estos dos, a Tata y a Nene. Y entonces Yayauqui Tezcatlipoca les corta la cabeza y se las pone en el rabo y los convierte en perros. Por eso es que los perritos tienen mucha comunicación con nosotros. Además, miren, yo últimamente que he estado trabajando con mi perra, pues me he dado cuenta todo lo que me puede enseñar. Todos esos valores de la lealtad, el perdón, el mirarte con alegría, el acariciarte y buscar que tú le des una caricia, el acompañarte, incluso cuando duerme, hasta creo que ella también sueña. Así que bueno, pues con todas estas ideas, las palabras que quiero compartirte son las siguientes, pensando en esa gran tejedora, en esa gran Chalchutlicue, en los señores del Mictlán, en el perro, ¿no? Y además acuérdate que hay un numen precioso, Xolotl, que tiene rostro canino y que acompañó a Quetzalcóatl allá a Mictlán por los huesos de las antiguas humanidades para crearnos a nosotros. Entonces, bueno, mira, estas letras quedaron así. En el telar cósmico donde hilos invisibles se entrelazan con la sustancia misma del tiempo, la gran tejedora, la señora Tlazolteotl, danza. No es una deidad con manos ágiles, sino la encarnación de la sabiduría ancestral que reside en el corazón de cada una de nosotras, de cada mujer. Las mujeres son maravillosas, tienen la capacidad de crear y de hacer que todo germine, que sea distinto. Por eso dicen, la mujer es como la tierra, es fértil, es esa cueva del milagro. Entonces está llena de agua por dentro, gesta la vida. Imagínate si no somos grandiosas como la gran Tlazolteotl. Bueno, que ella nos enseñe a tejer, ¿verdad? Cada hilo que los dedos de la gran diosa Tlazolteotl rozan no es meramente una fibra, sino una hebra de vida, de destino y de memoria. Al igual que las mujeres a través de los siglos han transformado la lana en abrigo, la historia en relato y el dolor en fortaleza, la gran tejedora con cada puntada da forma al vasto universo. Sus manos expertas y amorosas no solo manipulan el estambre, sino que infunden color y propósito en la oscuridad primordial. Fue Itzamna en el mundo maya quien crea todo, pero dicen lo creó en tonos grises. Y entonces su dualidad, el principio femenino, Ixchel, le puso color al mundo. El rojo vibrante de la pasión, el azul sereno de la contemplación, el verde esperanzador del renacimiento, todos nacen de su elección consciente pintando el lienzo de la existencia. En esta danza sagrada el telar no es un objeto inerte sino un espejo del alma, donde cada nudo deshecho y cada patrón reinventado reflejan la capacidad humana de deshacer lo viejo para dar luz a lo nuevo. Tejer entonces es su sentido más profundo, es crear y recrear sin cesar, honrando las tradiciones mientras se abraza la constante evolución. Es la paciente construcción de la realidad, el acto de entrelazar experiencias, emociones, conocimientos para formar un tapiz único, un tapiz que al igual que la vida misma es hermoso en su complejidad, resistente en su fragilidad y eterno en su transformación. Y en cada hilo, en cada puntada, resuena el eco de la gran tejedora Tlazolteotl, recordándonos que somos parte de esa inmensa y colorida obra de arte. Así que Macuili Iscuintli hoy es ese hilo invisible entre los planos, entre el mundo de este momento de estar despierto y al que vamos a entrar en ese mundo onírico. En la urdimbre de lo que fue y de lo que será, donde el frío
del no ser se enreda con el calor del aliento vital, Iscuintli, más allá de ser meramente una criatura de carne y hueso, es la cicatriz primordial, el susurro del tiempo que aún resuena en la piel del universo. Piénsalo. Si acaso te atreves, como la conciencia terca de Tata y Nene, transfigurados por la ira sagrada de Tonacatecutli, no perros son la memoria encarnada de una osadía, de ese primer chispazo donde el calor y el frío se atrevieron a danzar sin permiso, gestando el mundo y la pena de ser. Por eso su mirada, tan antigua como el primer amanecer, no es solo de afecto, sino de conocimiento, un saber ancestral sobre el precio de la transgresión y la profunda belleza de la amistad forjada en la caída. Son el eco de aquella chispa divina, ese guardián del fuego que no se apaga, ni aún en las profundidades del Mictlán. Cuando el sol Tonatiuh se despide y Chalchutlicue danza en el espejo de las aguas liberando la serpiente de energía que eres, Iscuintli se revela no solo como un compañero de viaje, sino como el guía silencioso hacia el ultramundo, imagen misma de Xolotl divino con rostro de perro que acompañara a Quetzalcóatl en su viaje al Mictlán. Esta noche Macuili, Iscuintli y Cacalot desandan los pasos de Tlazolteotl, la señora que barre los caminos. Pensemos hoy a Macuili, Iscuintli como el tejedor de destinos, el que desentraña los hilos que creímos ocultos, el que sana al mostrar las verdades incómodas, las que habitan en el fondo de tu conciencia. En sus ojos profundos, que son los ojos de Mictlantecutli, esperando en la casa de los muertos, se halla la promesa de lo no dicho, lo no sanado, lo no recordado. Macuili Iscuintli es el que transgrede los límites, el que nos incita a cruzar ese umbral invisible entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Es el espejo de nuestra propia búsqueda, el hilo que nos conecta con el vasto tapiz de la existencia, recordándonos que al igual que Tata y Nene, estamos destinados a entrelazar lo divino con lo terrenal, el frío con el calor, el recuerdo con la liberación. Y nuestro conjuro es el siguiente: hoy yo mismo soy Macuili Iscuintli y mi camino no conoce fronteras, atravieso el velo de lo tangible, me adentro en el Mictlán mismo, en sus profundidades y regreso con los ecos de todas las respuestas. Con ellas tejo la hebra de mi realidad, la verdad que amanece cuando mis ojos se abren al nuevo día. Yo soy el amigo de corazón, el alma que ha purificado y transformado bajo la mirada de Mictlantecutli todo su ser, y el abrazo sanador de Tlazolteotl es también el mío. Por eso, en cada paso, en cada aliento, yo soy lealtad encarnada, amor que escucha el silencio, compañía que no abandona, guía que ilumina senderos, con cada latido entretejo la esencia de la comunidad, ese nido sagrado donde el espíritu florece. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda suscribirte en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. ¡Timotes que mostla!